Vamos a meternos de lleno en una de las leyes que más ha dado que hablar en la España de las últimas décadas, la Ley Integral contra la Violencia de Género del año 2004. Para entender cómo nació, qué supuso y las polémicas que la envuelven, vamos a tirar del hilo del análisis que hace el libro Esto no existe. La idea es desgranar juntos sus claves. Y de entrada, el libro ya nos pone sobre la mesa el gran dilema, la pregunta que lo atraviesa todo. ¿Es posible o es justificable crear una ley que busca proteger a un grupo muy concreto, incluso si para ello se tiene que tratar a la gente de forma distinta ante la misma ley? Ahí está la tensión, el nudo de todo lo que vamos a ver. Pero claro, para entender el porqué de esta ley, primero hay que viajar un poco en el tiempo, a la España de finales de los 90. Según el análisis que estamos siguiendo, era una sociedad con dos caras. Por un lado, mucho optimismo, sensación de progreso, pero por otro, todavía se arrastraban unas sombras muy oscuras del pasado. Es que el contraste es brutal. Por un lado, una realidad que no está tan lejos. Hasta el año 67, el Código Penal tenía un castigo que era casi simbólico para un hombre que mataba a su mujer si descubría una infidelidad. Y por otro lado, los años 90, donde la sensación general, lo que se consideraba de puro sentido común, era que íbamos de cabeza y sin frenos hacia la igualdad. Parecía que convivían dos mundos que no tenían nada que ver. Pero claro, debajo de esa capa de aparente progreso, la realidad para las víctimas de maltrato era terrible. Era un problema que se consideraba privado, un delito clandestino que pasaba de puertas para adentro. Las víctimas, como se señala aquí, estaban doblemente solas. Solas con su maltratador y solas ante un sistema que o no podía o directamente no quería ayudarlas. Y entonces pasó algo que lo cambió absolutamente todo. Un crimen que sacó esa violencia escondida del salón de casa y la plantó, con una crudeza brutal, en la conciencia de todo un país. Estamos hablando del asesinato de Ana Orantes. Ana Orantes era una mujer de Granada y después de 40 años de un matrimonio que fue un infierno, hizo algo de una valentía increíble. Fue a un programa de televisión de máxima audiencia y contó su historia. Le puso cara, nombre y apellidos a una realidad que hasta ese momento muchísima gente vivía en silencio. Y sus palabras, es que sus palabras son tremendas por lo sencillas y directas que son. Esta frase lo resume todo. La violencia sin sentido, arbitraria, constante, no es que hubiera un motivo o un conflicto, no. La cuestión, como ella misma dijo, era pegarle. Lo que pasó después es la crónica de un fracaso terrible, la prueba de que el sistema no funcionaba. Su grito de ayuda en televisión, ese acto de valentía, se convirtió en su sentencia de muerte. A los 13 días, su exmarido la asesinó de la forma más cruel que se pueda imaginar. El impacto en la sociedad fue un terremoto. Según una encuesta del CIS, que cita el libro, un 92% de los españoles dijo haberse enterado de noticias sobre malos tratos a raíz del caso de Ana Orantes. De repente, ese delito clandestino estaba en todas las conversaciones. La sociedad entera pedía una respuesta, ya. Y claro, toda esa conmoción social se convirtió en presión política. El asesinato de Ana Orantes fue la chispa que encendió un motor que ya no se podía parar. La maquinaria legislativa se puso en marcha y la respuesta a este clamor fue, precisamente, la Ley Biogen. Y aquí es donde se da un cambio de concepto que es fundamental. El análisis del libro explica que se dejó de hablar de violencia doméstica, un término que metía en el mismo saco a todas las víctimas dentro de una familia, para empezar a hablar de violencia de género. Este nuevo enfoque, que venía impulsado por el movimiento feminista, decía que esta violencia era otra cosa, una violencia específica que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo, una manifestación de poder, de dominio. El camino político, hasta llegar a la ley, como vemos, no fue una línea recta. Hubo un primer plan en el 98, luego idas y venidas, hasta que, según la tesis del libro, el miedo a que el tema tuviera un coste en las elecciones lo aceleró todo. Y al final, en 2004, con un nuevo gobierno, la ley salió adelante por unanimidad. Había un consenso político y social total. Y justo aquí es donde el autor del libro mete el dedo en la llaga, donde introduce su crítica principal. Y ojo, porque no critica la necesidad de proteger a las víctimas, eso lo da por hecho. La crítica se centra en el pilar jurídico sobre el que se levanta toda la ley, un principio que él considera como poco controvertido. El concepto clave es este: derecho penal de autor. A ver, explicado en plata, ¿qué significa esto? Pues es la idea de que una ley no solo castiga un hecho, un delito, sino que la pena es diferente dependiendo de quién comete ese delito, en este caso, de si lo comete un hombre o una mujer. Para que se entienda mejor esta idea, el autor plantea una analogía muy potente.
La compara con la lucha contra el terrorismo de ETA. Su argumento es que el Estado luchó contra ETA persiguiendo el delito de terrorismo. Daba igual quién lo cometiera. No se hicieron leyes especiales que castigaran más a los vascos por ser vascos. En cambio, sostiene que la ley Biogen sí crea penas distintas según el sexo, lo que en su opinión se parece mucho a ese derecho penal de autor. Y ojo, porque esta preocupación no era una cosa de 4 críticos aislados. ¡Qué va! El propio Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, ya avisó en un informe de que el borrador de la ley corría justo este riesgo. Pero como se señala en el libro, esa advertencia se ignoró. El libro también rescata la intervención que hizo en el Congreso el sociólogo Amando de Miguel en 2004, y es que, leída hoy, suena casi a profecía. Él avisó de 3 cosas: que la ley podía aumentar la tensión entre hombres y mujeres, que se podrían usar denuncias para sacar ventaja en los divorcios, y lo más fuerte, que, como consecuencia de todo esto, la ley podría acabar generando incluso más violencia. ¿Y cuál fue la reacción en ese momento? Pues, según narra la fuente, un rechazo casi total. Se dijo que lo suyo era una provocación. Se le escuchó por trámite, pero no se le hizo ni caso. El autor cierra diciendo que de Miguel, en ese momento de consenso total, hizo el papel del bufón de la corte, el único que se atreve a decir lo que nadie quiere oír, pero al que, en el fondo, nadie toma en serio. Y con todo esto, ¿qué legado nos ha dejado la ley? Pues uno que el libro describe como bastante complejo y sobre todo como un camino que España ha decidido recorrer en solitario. Mirad, esta frase del ministro que defendió la ley es que lo resume todo. Es la filosofía que hay detrás, dicha sin tapujos. Se reconoce que se crea un derecho desigual, pero se justifica porque el objetivo final, se argumenta, es conseguir una igualdad que sea real. Es la idea de usar una herramienta que no es igual para todos para corregir una desigualdad que ya existe en la sociedad. Este gráfico, bueno, es que habla por sí solo. Casi 20 años después, el resultado de ese camino es este. El modelo español, el de castigar el mismo delito con penas diferentes según el sexo, sigue siendo único en toda la Unión Europea. Según este análisis, nadie más ha seguido esa vía. Por lo tanto, la conclusión final del análisis es clara. La ley no fue la avanzadilla de un movimiento que luego siguiera al resto de Europa, como si pasó, por ejemplo, con el matrimonio igualitario. Más bien al contrario, se presenta como una anomalía, una pieza única en el puzzle legal europeo. Y con esto volvemos al principio, a la pregunta que lo remueve todo. Después de ver el contexto, el crimen que lo cambió todo, la ley y las críticas que se le hacen, la cuestión sigue ahí, en el aire. Para conseguir el objetivo, que nadie cuestiona, de proteger a las víctimas, ¿es legítimo usar como herramienta un derecho que no es igual para todos? Una pregunta desde luego muy compleja y sin respuestas fáciles, que queda para la reflexión.